Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 11 del versículo 19 hacia adelante. Y la palabra de Dios dice, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, este es algo un poquito más narrativo. ¿Okay? Nos está contando que luego de la persecución y la dispersión que hubo de la muerte de Esteban, capítulos anteriores que ya lo hemos visto, los cristianos huían, pues está bien, eran valientes, predicaban la palabra del Señor, pero tampoco no podrían solamente entregarse a morir en vano, sino tendría que haber un propósito, y si el Señor les alcanzaba en predicando y en muerte, genial, gloria a Él, pero tampoco no era que tenían que lanzarse y decir voy a morir y me voy a entregar, no. Entonces estos cristianos huían, y fue parte también del plan de Dios, ¿no? El plan eterno de Dios para que el evangelio se esparciera, porque en medio de estas huidas, de estas persecuciones, ellos iban predicando el evangelio, y el evangelio fue esparciéndose alrededor, primero de todo el continente europeo, asiático, africano, y luego al resto de la tierra. Y bien, estos empezaron a pasar por tierra de Fenicia, Chipre, Antioquía, pero en un principio no hablaban a nadie, solamente a los judíos que estaban ahí, a sus propios hermanos. Pero habían unos varones, ¿no?, que ya habían escuchado la palabra, y estos eran de Chipre y de Cirene, los cuales empezaron a predicar a los griegos también. Empezaban a predicar a los griegos, y lo interesante es cómo el Señor se va moviendo, ¿no? Y la mano poderosa del Señor se va moviendo cuando se predica la palabra. Y dice que gran número creyó, gran número se convirtió al Señor. El Señor fue transformando vidas a mano mientras que estos varones predicaban. Entonces los discípulos mandaron a Bernabé, que era un predicador, ¿no? Era un varón. Acá hay sus características: era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de fe. Y lo mandaron a él para que fuera a revisar, para que fuera a seguir enseñando, para que pueda seguir consolidando a las personas que estaban siendo evangelizadas y predicadas en Antioquía. Pero Bernabé no fue solo, sino toma a Saulo de Tarso, toma a Pablo, al apóstol Pablo. En ese tiempo todavía no era el apóstol, y pues lo llevó para que sea su compañero. Que dice que se congregaron con la iglesia todo un año, ¿no? Y empezaron a enseñar a las personas. Y mientras que ellos empezaban a enseñar, estaban en Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Tal vez no con un sentido como ahora lo podemos decir, como un orgullo, somos cristianos, sino en un sentido despectivo, eres el cristiano, ¿no? Pero ellos muy orgullosos llevaban ese estandarte de ser menospreciados incluso a causa de Cristo.
Luego nos narra otra pequeña historia que dice que unos profetas descendieron a Jerusalén y levantándose dijeron que iba a haber un gran hambre en esa tierra, ¿no? Y pasó en el tiempo de Claudio, ¿no? Y hay algo que me encanta acá, y es cómo la iglesia tiene que reaccionar ante las necesidades de sus hermanos. ¿Por qué? Porque esta iglesia empezó, a pesar de que también eran perseguidos y estaban pasando necesidad, pues al enterarse que hubo un hambre en cierta región, pues dieron de lo que tenían, conforme a lo que tenían, y enviaron socorros, enviaron ayuda para todos los que habitaban en Judea, donde estaba la mayor cantidad de hambre. ¿Por qué? Porque en Judea había más persecución, no solamente por parte de los romanos, sino también por parte de los mismos judíos. Los cristianos que vivían en Judea eran muy perseguidos y pues enviaron ayuda. No importa la circunstancia en la que estaba esta iglesia, pues se apiadó también de sus demás hermanos, cogieron de lo que tenían y enviaron ayuda a la ciudad de Jerusalén. Lo hicieron por mano de Bernabé y Saulo, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Primero es que nuestra misión es predicar el evangelio, siempre, en toda circunstancia, en todo momento, mientras que caminamos, el evangelio debe ser predicado. No dejemos de predicar el evangelio a nadie. De ahí entendamos algo, es que cuando predicamos el evangelio, el que se va a mover es Dios, no nosotros. No, la gente no se convierte a causa de nosotros, sino a causa de la mano poderosa de Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. No debemos estar pensando que por lo bien que predico, pues la gente se va a convertir. Pues eso no funciona así. Es Dios transformando vidas. ¿Ok? Y tercero es cuando hay periodos de necesidad, la iglesia tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar para la necesidad de sus hermanos, para la necesidad de las personas. Y es por medio de la iglesia que la gente puede también ver el amor y el sustento de Dios en sus vidas. Muy bien, familia, esto fue el mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.